Yo creo que esta es una de las Semanas Santas más particulares que ha vivido la iglesia a lo largo de su historia. Por todo el mundo hay iglesias que están celebrando este día sin personas, sin gente. Y yo pienso que es pues, una situación muy triste, bastante difícil, pero pensemos que en los inicios de la iglesia del Señor, así eran las cosas y así era como ellos se gozaban y celebraban la Pascua del Señor, en persecución, escondidos, dispersados, pero unidos en torno a la palabra de Dios. Y ese es un mensaje bonito porque muchas veces la iglesia parece que se acostumbra demasiado a vivir cómodamente y termina olvidándose de las promesas de nuestro Dios. Y hablando del contexto de enfermedad en el que estamos y de la condición pecadora con la que todos luchamos día con día, estoy seguro que muchos de nosotros en algún momento hemos estado tan fastidiados, tan superados por nuestros problemas, tan cansados, tan fatigados de todo lo que nos pasa, que posiblemente lo único que nos queda es gritar y pedir auxilio. Es muy triste que, por ejemplo, en Estados Unidos, cerca de 10 millones de personas se quedaron sin trabajo. Y esa es prácticamente la inmensa mayoría de la clase baja y media baja. Y el gobierno de Estados Unidos está reportando que todas estas personas están llenando, se les llama como ayudas en caso de pérdida de empleo que el gobierno de Estados Unidos tiene. Imagínense qué triste tener que llegar a ese punto en el que las personas no tienen de otra más que pedir el socorro del gobierno para que les ayude ante esta situación. Imagínense, hay gente que no está segura de que va a poder pagar este mes de renta. Y en nuestro país, pues imagínense las personas que viven al día, ¿qué hacen más que arriesgarse y salir? Porque de otro modo no la hacen. Y hermanos, la palabra de Dios se refiere a esta vida de dolor, de problemas, de situaciones difíciles, de clamor, como una vida de esclavitud. Una vida de esclavitud al pecado y consiguientemente esclavitud a la muerte. Y lo más triste, hermanos, es que esta vida de esclavitud que la palabra refiere, esta condición de ser esclavos que refiere la Escritura, a veces es tan dañina, a veces es tan pesada, a veces es tan difícil sobre la vida de las personas, que consigue que sucedan dos cosas en particular. Una de ellas es que la vida propia nuestra se desfigure, que nuestra vida, que nuestra personalidad cambie. Muchas veces, y hemos conocido de seguro muchas personas que después de años de no verlos, cuando los reencontramos vemos su semblante que ha cambiado por la vida. Qué triste es esto, que la esclavitud cambia el semblante de las personas, cambia la actitud, la apariencia de los que sufren, no nada más físicamente, sino en los aspectos emocionales, psicológicos. Y hay otra manera en la que la esclavitud afecta al ser humano, y es que con el tiempo, y esto es muy triste, con el tiempo olvida lo que se siente ser libre. Se acostumbra tanto a vivir esclavo que ya ni siquiera extraña la libertad.
Y lo más difícil, hermanos, es que como cristianos también se nos olvida a veces lo que se siente ser libre en el Señor, lo que significa tener vida en abundancia, como dice San Juan 10:10. Y hay veces en que incluso como cristianos nuestros problemas y nuestras dificultades de cualquier tipo cambian nuestro semblante, cambian nuestra apariencia. Y nos acostumbramos a vivir en amargura. Tanto vivimos en amargura que ya ni extrañamos el gozo de nuestro Señor. Dice el Salmo 51, restitúyeme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Por qué creen que pide eso el salmista? Que nos restituya el Señor nuestro gozo, porque hay muchas veces en que nos acostumbramos a vivir en la amargura. Hermanos, los pasajes del Antiguo Testamento que leímos hoy, Éxodo 2 y 3, y el Evangelio según San Juan, capítulo 12, del 12 al 16, nos presentan un pueblo que clama a Dios. Y fíjense, aunque parezcan circunstancias completamente diferentes, ambos pueblos, el que estaba en Egipto y el que estaba en Jerusalén, compartían la realidad de ser esclavos. En el Éxodo, pues es obvio, el clamor era por la esclavitud bajo la vara de Faraón. Pero lo más triste, hermanos, es que en el caso de Jerusalén, la esclavitud a la que me refiero no es ni siquiera la del Imperio Romano. Eso es lo menos que nos preocupa en este día. Y fíjense, uno de los detalles, hablando del impacto que tiene la esclavitud, uno de los detalles más importantes que dice Éxodo en el versículo 23, Éxodo 2:23 dice, versículo 25, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Fíjense esa palabra, los reconoció. Dice el doctor Lutero, interpretando este pasaje, que Dios los volvió a aceptar. En hebreo dice que los volvió a conocer, que los volvió a entender. Fíjense qué importante es esto. ¿En qué grado de esclavitud vivía el pueblo de Israel? Como para que hubieran cambiado tanto su semblante y que Dios tuviera que reconocerlos. Este periodo de esclavitud dura en el que Israel vivió en Egipto, fueron alrededor de casi 100 años más o menos de esclavitud, haciendo ladrillos y haciendo esculturas, como dice Éxodo, el capítulo 1 y capítulo 2. Fueron más o menos 100 años de sufrimiento. Y dicen los historiadores que al morir el primer faraón, posiblemente los hebreos esperaban que las cosas cambiaran, y la realidad es que llega el nuevo y todo sigue igual. Y entonces, cuando muere el rey de Egipto, los hijos de Israel claman. Y qué triste es que su esclavitud les había cambiado el semblante. Ya no era el pueblo que entró hacía 400 años con felicidad y gozo a Egipto. Ya era un pueblo que había cambiado su rostro y que lo que conocían era el sufrimiento. Y la condición del pueblo de Jerusalén en el tiempo del Señor Jesús, del pasaje de hoy también, fíjense cómo era la esclavitud de ellos. Ni siquiera estoy hablando de la invasión de los griegos, ni de la invasión de los romanos, estoy hablando de su condición espiritual. Tan esclavos eran al pecado y a la muerte, que cantaban Hosana en su propio idioma, y no entendían lo que la palabra Hosana significa.
Fíjense, hermanos, que para una persona que no está cerca de Dios, para alguien que no tiene una relación con Dios, la palabra Hosana es una palabra de desesperación. ¿Se fijan cómo la gente ni entendía lo que estaba diciendo? ¿Qué es Hosana? Hosana significa sálvanos. Hosana significa rescátanos. ¿Y cómo es posible que esta gente que dice rescátanos, rescátanos, al final de cuentas terminan tirando a la basura el rescate que Dios les envió? Fíjense la condición en la que estaban, tan acostumbrados estaban a vivir así, en pecado, en muerte, en la esclavitud, que ya ni siquiera reconocen la necesidad del Señor y ni entienden lo que están diciendo en sus palabras. Y en nuestra vida, hermanos, hay muchas veces en los que los problemas nuestros igual o cambian nuestro semblante o nos hacen que nos acostumbremos a vivir en ellos. Y qué triste, hermanos, es que vivamos, pues así me tocó, como dice la gente. Ese soy yo, ni modo. Decía alguien que conozco, pues no, es que yo nací pobre y así me voy a morir. Y es que eso es lo que la gente dice hoy en este tiempo. Fíjense, dicen, pues de todas maneras vamos a morir, pues ya que. Y por eso, hermanos, el gran mandamiento de Deuteronomio 6, en el versículo 12, ¿qué nos dice? Fíjense, ¿qué le dice al pueblo de Dios de todas las edades? ¿Qué dice el gran mandamiento en el versículo 12? Cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Por qué es importante que por qué este mandamiento que debemos repetir todos los días? ¿Por qué nos dice que no nos olvidemos? Porque nosotros como cristianos, hermanos, a diferencia de los que no conocen a Dios, tenemos esa prueba histórica del Éxodo como la garantía de que hay quien nos escuche, como la garantía de que hay quien nos socorra. Sí, está hablando aquí de la vanidad del corazón, que se olvida de Dios, etcétera, pero también para el cristiano es una promesa. Tienes ese hecho histórico, el nacimiento del pueblo de Dios. Y así como Dios fue fiel con el pueblo hebreo, así Dios es fiel con nosotros. Fíjense, hermanos, que el hecho histórico del Éxodo, el hecho científicamente comprobable del Éxodo, nos enseña que nuestro Dios, y lo leíamos en los detalles aquí, que dice, nuestro Dios no se olvidó de su pacto. Puede haber sido que la gente se olvidó en algún momento de que Dios los iba a rescatar, y cuando leemos después la salida de Israel de Egipto, se les olvida quién era Dios. Pero lo importante de la narrativa del Éxodo es que el Señor no cambió su corazón. Y al momento, fíjense, de que escucha el gemido de su pueblo, dice, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Al Señor no se le olvida. El Señor no cambia su rostro hacia nosotros. Y por eso, hermanos, llamó a Moisés, en lo que leímos en el capítulo 3, para sacarles de esa casa de servidumbre, para sacarles de esa condición. Y hermanos, este evento del Éxodo que veremos durante esta semana, este evento que es el nacimiento del pueblo de Dios como nación, de nosotros como nación, este evento que inaugura la historia de la salvación, fue ratificado por nuestro Dios cuando nos envió a su Hijo unigénito. Y lo más importante es que el Señor envió a su Hijo para liberarnos
de las cadenas del pecado y finalmente lo que nos enseña el próximo domingo, de las cadenas de la muerte. Y así como el Señor sacó a su pueblo, Él nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hermanos, el éxodo, el gran mandamiento, la entrada triunfal, todos estos nos recuerdan y nos afirman que el Señor escucha, que el Señor socorre. Y que aunque nuestra vida esté tan dañada, que aunque nuestra vida esté tan, pues digamos, destruida a nuestros ojos, el Señor nos reconoce. El Señor sabe con quién está tratando. El Señor sabe quiénes somos. Y nos libra de esos momentos. Sin importar lo desfigurada que esté nuestra vida o nuestra condición humana, el Señor nos reconoce y nos salva. Y hermanos, entonces en este día que vimos la historia previa al Éxodo y que preparamos el tiempo para la gran Pascua, el Señor nos llama a tomar estos eventos, el evento del Éxodo, el evento del Día de Palmas, para descansar en el Señor, para reposar en sus promesas y darnos cuenta, hermanos, de que el Señor está allí y nos escucha, de que Él nos ha prometido rescatarnos. Y entonces nosotros, hermanos, a diferencia de los que no le conocen, con toda confianza y con todo descanso en sus promesas, bien podemos decir: libéranos, hosana al Hijo de David. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos porque en nuestra vida humana, Señor, en nuestra vida espiritual, han habido muchas veces, Señor, en las que hemos clamado por tu ayuda, hemos buscado tu socorro, Señor, y te damos gracias porque en todos ellos, de diferentes maneras, tú, Señor, nos has sorprendido y nos has consolado. Gracias, Padre, porque a pesar de que nuestra vida puede estar dañada, de que nuestro plan de vida puede estar truncado o torcido, o que nuestro semblante puede haber cambiado por nuestros errores, Señor, sabemos que tú nos reconoces, sabemos, Señor, que tú no te olvidas de nosotros. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque nos has dado el hecho histórico del Éxodo y el hecho de la resurrección, Señor, para tener toda la confianza de poder clamar a ti, sabiendo que nos escuchas. Te ruego, Padre, que en esta Semana Santa nuestro clamor sea que nos liberes, que nos salves, Señor, y que podamos con confianza y descanso decir: hosana, hosana en las alturas. Sé con nosotros, Señor, en esta semana y guárdanos en nuestros hogares de la enfermedad que circula, Señor. Y sé con nosotros, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.